Hola a todos. Hoy en Todo el Conocimiento vamos a ver la segunda parte de la biografía sobre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos en 2016 y 2024, analizando sus campañas, cómo pudo llegar a la presidencia o sus principales medidas y polémicas. Comencemos. En la primera parte que os dejo por aquí, vimos la vida de Donald Trump desde su nacimiento hasta el momento previo a anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. No era la primera vez que Donald entraba en política, pues ya vimos en la primera parte que Trump, aunque inicialmente estuvo en el Partido Republicano, luego estuvo afiliado al Reformista un año y varios en el Demócrata. Pero su carrera oficial empezó en el 2015 en la Torre Trump, rodeado de su familia, cuando anunció su candidatura a la Casa Blanca con el ya conocido lema Make America Great Again, conocido también por sus siglas MAGA, y que se convirtió en el candidato republicano en 2016. A partir de aquí, toda la carrera política de Trump daría no solo para un vídeo muy largo, sino para debates, pues siempre hay puntos contrapuestos y diferentes formas de ver las cosas. Así que por no alargar demasiado el vídeo, vamos a intentar resumir todos los hechos. Dejando claro esto, la campaña de Trump desde 2015 para las elecciones de 2016 se basaron principalmente en dos factores: economía y seguridad. La frase Make America Great Again hacía referencia, por un lado, a que la industria y la economía americana estaba sufriendo desde la crisis de 2008 en detrimento de los BRICS, especialmente China, haciendo una campaña también en la que hablaba de alejarse de la OTAN y empezaban a sonar los famosos aranceles para proteger a la economía americana, a la par que hablaba de rebajar los impuestos, medida que beneficiaría principalmente a las grandes fortunas. Del mismo modo, se puso inciso en la inmigración irregular, donde se habló de construir un muro en la frontera con México y que sería abonado por estos para evitar la inmigración masiva irregular que, según el republicano, asolaba a los Estados Unidos, hablando también de prohibir la inmigración musulmana y de deportar masivamente a los inmigrantes documentados. Esta campaña estuvo marcada por un comportamiento conocido como políticamente incorrecto, con frases y expresiones muchas veces polémicas, que rompían un poco con los mensajes políticos habituales, poniendo como ejemplo cuando le dijo a la candidata demócrata que acabaría en la cárcel, pero que sirvieron para atraer una gran cantidad de voto, especialmente del interior. Trump, aunque no ganó en número de votantes, sí que ganó claramente en votos, que en España serían como los escaños, por 306 frente a los 232 que consiguió la demócrata Hillary Clinton. Y aunque no vamos a entrar demasiado en su primer mandato, sí vamos a ver algunas de las razones de por qué ganó. Acabamos de decir que Trump atrajo votos especialmente del interior, y esto es importante porque Estados Unidos tiene una clara división entre las costas este y oeste, que son las zonas más industrializadas y desarrolladas económicamente del país, y el interior. Las costas, bastiones demócratas, controlan tres grandes sectores americanos. La oeste, dos. En primer lugar, Hollywood y el mundo del espectáculo, y a día de hoy las plataformas digitales como Netflix, HBO o Disney, que se posicionaron mayoritariamente a favor de la candidata demócrata Hillary Clinton. Y en segundo lugar, Silicon Valley, o lo que es lo mismo, todo el poder tecnológico y digital de Estados Unidos, destacando empresas como Apple, Meta, Google, Nvidia o eBay. Y no solo ellos, otras grandes empresas como Microsoft o Amazon también se posicionaron a favor de los demócratas. Y en la costa este, la tercera gran rama, Wall Street, los grandes fondos de inversión y el núcleo de la economía americana, que alberga, entre otras cosas, las dos bolsas de valores más grandes del mundo, la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Estos sectores son vistos por mucha gente del interior como la casta elitista y económica del país, a excepción de algunas grandes ciudades donde también vencen los demócratas, como Chicago en Illinois o Dallas en Texas. Y también hay parte de la población estadounidense que, además de estos, estaba harta de la clase política tradicional, harta de los Clinton de turno, gente de Washington, elitista y corrupta que no mira por los intereses de la ciudadanía, teniendo Hillary Clinton muy mala imagen, y que, a diferencia de estos, muchos votantes veían a Trump como alguien que decía las cosas como eran, aunque molestase. El propio Donald Trump era muy consciente en campaña de que estaba ganando la batalla ideológica, de la mala imagen de Hillary Clinton y de la buena que él iba teniendo. Tal es así que llegó a afirmar aquella famosa frase de "yo podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y no perdería ni un voto". A esto de las costas y el interior vamos a quedarnos con un concepto que veremos en las elecciones de 2024, el cinturón del óxido, en inglés el Rust Belt. Además, a pesar de que Estados Unidos salió de la crisis en 2008, había en general un desencanto económico de la gente.
Y luego es muy importante hablar del factor miedo que metieron los republicanos con la inmigración de cara a la seguridad nacional, muchas veces totalmente alejado de la realidad, y es importante también el papel que tuvieron las redes sociales, donde los republicanos entraron con mucha mayor fuerza de lo que lo hiciera Barack Obama en 2012, y aunque el equipo digital de Trump no era mayor que el de Hillary, tuvo un factor muy importante que sirvió para darle tirón. La fama que ya tenía Trump, sobre todo desde su aparición en el reality El aprendiz que vimos antes, para que veamos cómo todo está relacionado. Y como afirma un estudio de la Universidad de La Sabana, cito textualmente, Trump supo sacar el máximo provecho de estas plataformas de comunicación para movilizar a sus propios electores, desmovilizar en parte a los votantes de Clinton y ganar protagonismo mediático. Estos son algunos de los motivos que explican por qué Trump ganó en 2016. Pero no obstante, y como dije al principio, hacer un análisis completo es imposible en un vídeo, y esto es solo una recopilación de algunos puntos principales. Pero si vamos viendo estas imágenes con los resultados oficiales de votos, vistos desde un punto de vista de la raza, el sexo, la edad o la educación, donde por ejemplo los demócratas han tenido históricamente muchísimo más peso en las universidades, seguro que cada uno de vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Durante su primer mandato, tampoco nos vamos a alargar, porque una vez más, esto daría para largos debates. Haciendo un resumen muy rápido, los principales eventos que podemos destacar del primer gobierno de Trump son: aunque construir un muro en toda la gigantesca frontera con México y que la pagasen los mexicanos era poco menos que una utopía imposible de realizar, sí que creo otra, quizá más efectiva, a través de acciones ejecutivas y administrativas para frenar a la inmigración legal e ilegal, aumentando las restricciones para dicha inmigración, además de aumentar de forma considerable el número de detenciones y deportaciones de miles de personas del país. Esto fue aplaudido por sus votantes, pero también generó muchas polémicas por la situación en que eran tratados algunos inmigrantes y más teniendo en cuenta la situación en la que muchos llegaban a la tierra de las oportunidades. Y si quieres dejarme tu opinión sobre este tema, te invito a hacerlo en comentarios. Económicamente destacó, por un lado, el buen ritmo y crecimiento de la economía americana, en la que Trump aseguró haber creado la mejor economía de la historia. Y aunque es cierto que la tendencia económica americana ya era positiva desde que los Estados Unidos salieron de la crisis de 2008, durante su mandato se aceleró el crecimiento y el paro bajó hasta casi el pleno empleo, que rondó el 3,5% para finales de 2019, subiendo los salarios en 2018 un 2,9% de media, la mayor subida en 10 años. Aunque es cierto que en 2019 empezó una desaceleración económica, dejando entrever el final de tantos años de crecimiento, pero no podemos analizarlo porque llegaría, como todos sabemos, el coronavirus. Parte de sus grandes medidas fueron la mayor rebaja de impuestos en 3 décadas, que benefició sobre todo a las empresas y rentas más altas, o el elevar la limitación de gasto público en 2018. Además, destacaron la imposición de aranceles a importaciones extranjeras y la renegociación de muchos acuerdos comerciales para proteger la industria doméstica contra países como México, pero en especial contra la poderosa economía china, chocando abiertamente con diferentes líderes extranjeros. Y otra quizá fue el cambio climático. En 2017, Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo del Clima de París, una vez más alegando motivos económicos que debilitaban a los Estados Unidos y frenando en seco varias leyes que pretendían reducir emisiones, y siendo además una persona bastante crítica con las políticas medioambientales o con la política de la conocida como Agenda 2030, creada por la ONU en septiembre del 2015. En política exterior, Trump no quiso meterse mucho en problemas ajenos y centró su mandato en la protección de la economía americana, quitando la guerra comercial con China. Lo que podemos destacar son sus tiras y aflojas contra la Unión Europea, la OTAN y la ONU, el volver a endurecer las relaciones con Cuba, las críticas a los presidentes mexicanos Peña Nieto o López Obrador, además de a las FARC colombianas o, como muchos imaginaréis, al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, fue famosa una histórica escena con el líder norcoreano Kim Jong-un, así como una aceptable relación con Vladimir Putin, y aunque Trump no entró en conflictos militares, cabe destacar la orden de asesinato del general iraní Qasem Soleimani, que sí que pudo haber desencadenado en un conflicto mayor. En 2018 le salpicó una polémica cuando el New York Times publicó un extenso reportaje de investigación en el que documentó cómo Fred Trump transfirió durante años grandes sumas de dinero a sus hijos que conllevaban detrás fraude fiscal e inmobiliario, y que según la famosa revista Donald fue el más beneficiado, recibiendo más de 400 millones de dólares. Además, en el 2020 ocurriría el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de un policía, que desató una gran oleada de protestas contra el racismo, la xenofobia y los abusos por parte de decenas de miles de norteamericanos, que llevaron a una gran cantidad de no solo manifestaciones pacíficas, sino de otras más violentas con disturbios, saqueos o incluso tiroteos.
y una gran movilización por redes sociales. Esta situación debilitó la imagen de Trump ya de cara a ver por qué no revalidó la presidencia en 2020 frente al demócrata Joe Biden. Pero sin duda, durante su último año, su gobierno e imagen se vieron muy dañadas por su gestión de la pandemia del COVID-19, muy criticada por muchos y donde llegó a afirmar que el virus se podría tratar inyectándose inyecciones de desinfectante en el cuerpo, hecho muy criticado por la comunidad científica y médica. Estados Unidos fue el país más golpeado por el COVID en cuanto a número total de muertes se refiere, con más de 1 millón de estadounidenses fallecidos durante la pandemia, así como más de 100 millones de infectados. Todo esto se sumó a un aumento importante del paro. En febrero del 2020, Estados Unidos tenía un paro simbólico del 3,5% y pasó en abril al 14,7%. Para que nos hagamos una idea, el paro más alto registrado en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Además, Trump durante la campaña en 2020 tuvo que ausentarse unos días por coger el COVID, y esta pandemia fue clave para muchos analistas para que perdiese las elecciones de ese año frente al demócrata Joe Biden. No obstante, aquí llegaría la gran polémica de la carrera política de Trump hasta el momento. En Estados Unidos es tradición que el presidente en vigor reciba en el despacho oval de la Casa Blanca al nuevo presidente electo, pero Donald Trump se negó a recibir a Biden, poniendo en duda los resultados electorales, alegando que las elecciones habían sido amañadas. Esto turbó y radicalizó a muchos votantes republicanos, convencidos de que se había robado la democracia en su país, y lo peor llegó el 6 de enero del 2021, 2 meses después de las elecciones, cuando hubo un histórico asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de una turba de partidarios de Trump, que trataron de impedir que el poder legislativo certificara la victoria de Biden, llegando a entrar al edificio en lo que algunos afirmaron que era una intentona de golpe de Estado. 6 personas murieron en este conflicto. Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and you have to be strong. And you have to get your people to fight. And if they don't fight, we have to primary the hell out of the ones that don't fight. You will have an illegitimate president. That's what you'll have. And we can't let that happen. These are the facts that you won't hear from the fake news media. It's all part of the suppression effort. They don't want to talk about it. They don't want to talk about it. When you catch somebody in a fraud, you're allowed to go by very different rules. So I hope Mike has the courage to do what he has to do. And I hope he doesn't listen to the rhinos and the stupid people that he's listening to. But I said, something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you, and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. As far as this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. Joe Biden salió condenando el ataque y poco después lo haría Trump, pidiendo a sus partidarios que abandonasen el Capitolio, no sin antes recalcar una vez más que las elecciones habían sido fraudulentas. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't
play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. Por este motivo, muchos republicanos se alejaron de Trump y varias empresas como American Express, Microsoft, Nike o Walgreens anunciaron que suspendían todo apoyo a aquellos republicanos que habían puesto en duda los resultados de las elecciones del 2020. Por este evento, que no había ocurrido antes en la historia de Estados Unidos, Donald Trump fue imputado por 4 cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Tras volver a ganar las elecciones en 2024, este caso fue cerrado ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos impide procesar a un presidente en ejercicio. Trump lo celebró, diciendo que eran causas vacías de contenido y sin ley. Su carrera política parecía acabada. Y antes de continuar, te pregunto, ¿crees que Trump promovió y fomentó el ataque al Capitolio o que por el contrario es una caza de brujas, como afirmó el entonces presidente republicano? Te leo en comentarios. Tras este evento que turbó al país y que por primera vez puso en duda su democracia, llegó el gobierno de Biden, en cuya investidura no estuvo presente tampoco Trump. Muy rápidamente y sin profundizar, durante los 4 años de la administración Biden, esta estuvo marcada por la pandemia del COVID-19 o la invasión y posterior guerra entre Rusia y Ucrania. En volver a acercarse a las medidas medioambientales y los acuerdos de París, paralizó el plan del muro fronterizo de Trump y limitó un poco las medidas anti-inmigración, proponiendo también aumentar los impuestos a los millonarios y grandes empresas para reducir el déficit. Pero quizá lo más importante fue la inflación, que debilitó a la clase media estadounidense. No vamos a entrar más, pero la administración Biden se podría analizar en mucho más detalle, lógicamente. ¿Y por qué tras todo esto se volvió a presentar Trump? Ya un mes después de la toma de Biden, en febrero del 2021, Trump reapareció en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde notó el apoyo de los republicanos y sintió que podría vencer a los demócratas en unos próximos comicios electorales. En el 2022, aunque Estados Unidos recuperó el nivel de casi pleno empleo, la inflación o el precio de la gasolina se dispararon a niveles históricos, así como el precio de los alimentos. La imagen de Biden caía cada día más y los ecos de lo sucedido en el Capitolio parecían pasar. Trump se fue moviendo y ganando adeptos. Sin embargo, en el 2022 volvió a surgir otra polémica del anterior gobierno de Trump, y es que por primera vez en la historia, un expresidente sufrió un registro domiciliario por parte del FBI en su casa en Florida para recuperar cientos de documentos clasificados que había conservado al dejar la presidencia y la Casa Blanca. Estos documentos, que se encontraron en un almacén, salón de baile o baño, trataban temas como el armamento nuclear, planes del Pentágono o relaciones internacionales, todos ellos de alta confidencialidad. Trump fue imputado por 40 cargos federales. No obstante, la jueza del caso Eileen Cannon anuló el proceso antes de llegar a juicio, ya que dictaminó que el fiscal de la causa, Jack Smith, había sido designado de manera ilegal sin que tuviera autoridad para dirigir la investigación del caso. Esto supuso un gran éxito para la campaña de Donald Trump. Empezaron las peleas entre los republicanos para ver quién sería el próximo candidato, destacando al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump se rodeó de experimentados operadores políticos y finalmente días después, en la Convención Nacional Republicana, fue confirmado como candidato presidencial del partido para las elecciones del 2024. Pero los casos judiciales de Trump parecían no terminar, volviendo a estar en el centro de la polémica. En mayo del 2023, un jurado dictaminó que Trump había agredido sexualmente y difamado a la escritora Elizabeth Jean Carroll.
y en enero de 2024 fue condenado a pagar 83 millones de dólares por daños y perjuicios a la escritora. Pero lo más grave fue el tener que enfrentarse a 91 cargos por delitos graves y, en mayo del 2024, ya en campaña electoral, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de fraude relacionado con el dinero pagado a la actriz del cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Y en enero del 2025 se ratificó la condena, aunque sin multas ni penas de cárcel. Con esta condena, Trump se ha convertido en el primer presidente electo convicto de la historia del país. Y entonces nos tenemos que preguntar, en todas estas polémicas que rodean al actual presidente de los Estados Unidos y una condena en su haber, ¿por qué volvió a ganar Donald Trump las elecciones en noviembre del 2024? Pues como dijimos con las de 2016, no se puede hacer un único análisis sin ver muchos puntos de vista, y una vez más, por no alargar demasiado el vídeo, vamos a intentar resumir los principales y más claros hechos desde el punto de vista sobre todo de los votantes republicanos. Con el ruido del fraude de las elecciones del 2020 aún muy presentes en los votantes republicanos, Donald Trump siempre ha afirmado que nunca ha habido delitos ni fraudes y que ha sido víctima de una caza de brujas por parte de los demócratas para acabar con su carrera política, lo que le hizo aumentar su popularidad en contra de la red demócrata y del Estado por parte de sus simpatizantes ya muy polarizados desde las últimas elecciones. Además, el 13 de julio en Butler, Pensilvania, un tirador intentó asesinarle de un disparo que finalmente le hirió en su oreja derecha. And that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. With you from what we can see right here, it looks like they are attempting to move him out, that he may have been injured. El tirador fue reconocido como Thomas Crooks, que fue abatido el mismo día, de tan solo 20 años, y que aún no está claro el motivo de dicho intento de asesinato. Crooks era militante del Partido Republicano desde que cumplió los 18 años. Sea como fuere, este hecho, aparte de crear una de las fotos más icónicas de nuestra época, aupó la imagen de Trump como un luchador, un superviviente y un héroe americano. El candidato afirmó, cito textualmente, yo no debería estar aquí, yo debería estar muerto. Rara vez alejo la mirada del público. Si no lo hubiera hecho en ese momento, bueno, hoy no estaríamos hablando, ¿no? A esto hay que sumar el descontento de parte de la población con la gestión económica de Biden, que a pesar de volver a un paro de casi pleno empleo, tras la brutal inflación que hemos dicho antes, la clase media y trabajadora del país sufrió una importante pérdida de poder adquisitivo. A esto se suma la pobre imagen del propio Joe Biden, que dejó diferentes imágenes donde parecía totalmente desorientado o diciendo cosas sin sentido, como esta en la que comenta su charla con Mitterrand, expresidente francés que falleció en 1996. To what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. It was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Podemos ver además una clara desorientación del presidente. Estas imágenes de un frágil anciano de 82 años hacían ver a Estados Unidos débil ante otros países. Y el debate contra Trump terminó de sentenciar al presidente demócrata. En julio del 2024, Biden renunció a presentarse y lo hizo por él su vicepresidenta Kamala Harris, que tuvo un fuerte impulso inicial de ilusión y euforia demócrata, quizá lógico si lo comparamos con el desorientado Biden, pero que se fue desinflando con el paso de los meses. También es importante la figura del hombre más rico del mundo y dueño de Tesla o SpaceX, Elon Musk, que respaldó públicamente al expresidente y comenzó a financiar una operación de organización masiva en estados clave de la contienda, además de utilizar su red social X, la antigua Twitter, una de las más usadas del mundo, en favor del candidato republicano. Sumado a esto, podemos volver a añadir lo que vimos en 2016 del Make America Great Again y la reindustrialización, la diferencia entre las costas y el interior, la casta política de Washington, la inmigración o el miedo infundido. De esto último del miedo infundido, se hizo famosa y polémica una frase del mandatario en campaña en la que afirmó, cito otra vez textualmente, en Springfield, los migrantes se están comiendo a los perros, la gente que ha llegado se está comiendo a los gatos, se está comiendo a las mascotas de la gente que vive allí.
Además, podemos añadir en 2024 un fuerte rechazo a lo que muchas personas denominan movimiento woke o wokismo, que hace referencia de forma normalmente despectiva por parte de gente que no siempre, pero que normalmente es conservadora o antiizquierdista, al movimiento político asociado a una parte del progresismo y la izquierda que hablan de políticas identitarias y sobre todo aquellas relacionadas con la identidad sexual, los movimientos feministas, LGTBI, el aborto, la hormonación de las personas trans desde su minoría de edad, y que estas personas de tinte más conservador opinan que han impuesto una dictadura basada en la cultura de la cancelación, imponiendo ideas o situaciones que sus críticos consideran irreales o totalmente forzadas, haciendo mucho hincapié, por ejemplo, en la llamada inclusión forzada del cine y la televisión, donde se habla de una creciente inclusión de personajes negros o del movimiento LGTBI. Por ejemplo, Elon Musk tuiteó en 2022 en contra de este movimiento, como vemos aquí. El wokismo también es asociado a la defensa de las minorías étnicas y sociales sin tener en cuenta las diferencias culturales o religiosas que muchas veces hacen imposible la creación de una comunidad. Este movimiento woke es muy amplio e interesante de analizar, y como todo, cada cosa es debatible más allá de que tú que estás viendo este vídeo estés a favor o en contra y tengas tu propia opinión de los diferentes puntos que acabamos de ver. Pero no es la finalidad de este vídeo, por lo que no vamos a profundizar más. Pero sí que es importante, además de un hecho, el wokismo ha sido una de las causas principales como reacción en favor de Donald Trump. Totalmente contrario a estos movimientos, siendo uno de los más polémicos en Estados Unidos el tema del aborto. Como curiosidad, eso sí, en Estados Unidos, el llamado wokismo comenzó a ganar relevancia en 2014 tras las movilizaciones del famoso Black Lives Matter. Del mismo modo, y al igual que en 2016, la gente de tinte más conservadora se opuso frontalmente a las medidas medioambientales y a la Agenda 2030, considerándolo un enemigo a batir, que atacaba no solo a la economía americana, sino también a las libertades individuales de la gente, con una gran cantidad de prohibiciones. Y por último, aparte de lo que ya vimos sobre las costas este y oeste respecto al interior, tres observaciones. La primera es que ya vimos que en la costa este uno de los grandes sectores es Silicon Valley, el poder tecnológico e industrial del país con mayor fuerza demócrata. Pero hay sin duda una gran excepción, Tesla y su dueño Elon Musk, que ya hemos hablado de él y lo haremos otra vez más adelante. En parte porque su empresa, que se basa en coches eléctricos, tiene como gran enemigo a los coches eléctricos chinos y en menor medida europeos, por lo que los aranceles proteccionistas de Trump le interesan y mucho. La segunda es que una parte importante de las empresas tecnológicas principales hicieron una campaña abierta a favor de Kamala Harris, al igual que hizo Hollywood. La mayoría de actores y directores tomaron partido, poniendo como ejemplo este vídeo donde se juntaron los Vengadores para pedir el voto por la candidata demócrata. Y también sería partidario de la demócrata, Wall Street y la Bolsa de Nueva York. Como contraparte, por Trump se movilizaron las grandes y medianas empresas y grandes y medianas fortunas de la economía interna de Estados Unidos, como las del acero, el carbón, el petróleo o la construcción. Esto va de la mano con el tercer y último punto. Aquí podemos ver cómo las empresas globalistas, como el entretenimiento, la bolsa o las digitales, abogaban por Harris, mientras que las nacionales, conservadoras y soberanas o locales lo hicieron por Trump. Todo esto con excepciones y matices, lógicamente, en un país tan grande y complejo. Y la tercera, es interesante e importante analizar esta zona conocida como el cinturón del óxido, en inglés el Rust Belt. Si os acordáis, yo os mencioné antes. Llamado así porque es donde reside la industria pesada del país, la industria del automóvil, del acero, la minería o el carbón, destacando estados como Michigan, Indiana u Ohio, ciudades como Detroit, Cleveland o Buffalo, y las empresas más conocidas posiblemente sean la General Motors o la Ford. Esta zona tuvo una edad de oro y progreso, pero con el paso de los años lleva 4 o 5 décadas en la que está sufriendo una desindustrialización importante, pérdida de población y un aumento de trabajadores industriales precarizados y olvidados. Quizá la ciudad más importante que ha sabido evitar este desastre y seguir con un avance industrial y tecnológico a la altura de las costas sea Chicago, donde casualmente ganaron los demócratas. Esta región del Rust Belt, que representa la clase trabajadora histórica americana, es muy importante en las elecciones, y al igual que vemos cómo en 2020 dio el voto mayoritariamente por Biden, en 2024, preocupados por esa desindustrialización, votaron por Trump, agarrándose al Make America Great Again, pues recordemos que el republicano ha prometido, como ya hizo en 2016, la protección de la economía del país, así como la reindustrialización.
Podríamos sacar muchas más razones de la victoria de Trump y profundizar bastante más en las que ya hemos visto, pero este vídeo sería demasiado largo, así que seguimos. Y finalmente, tras una campaña agitada, a veces frenética, Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses en 2024. Y al igual que vimos en 2016, que no ganó en votantes, aquí consiguió una victoria aplastante y contundente contra Kamala Harris. De cara a los resultados electorales, también se podrían hacer análisis propios, que no vamos a hacer aquí, pero al igual que en 2016, voy a dejar por aquí las mismas gráficas para que comparéis los resultados oficiales desde el punto de vista de la raza, el sexo, la edad o la educación, y si veis algo remarcable, lo podéis dejar en comentarios. Lo que sí comentar es que mucha gente afirma que cómo pudo ganar Trump por tan solo 2 millones de votos si todo el mapa se ve teñido de rojo. Y es que aquí lo importante no es este mapa de todos los condados, sino este otro donde se ve la densidad de población y donde podemos observar cómo las costas que mencionábamos antes están mucho más pobladas que el interior. Y quizá esto también nos ayuda a entender aún más por qué el interior muy despoblado se sienta apartado y denigrado por las costas este y oeste. Pero la principal diferencia con 2020 o 2016 es que en los estados conservadores se acrecentó la diferencia en favor de los republicanos e incluso en los bastiones demócratas se redujo como norma general la diferencia también a favor de los republicanos. Como curiosidad y como el gran acto de fuerza, en enero del 2025, Trump hizo un gran acto previo a su toma de posesión el día 20, que cerró con el grupo The Village People y su famosa canción YMCA, considerada por muchos el primer gran himno gay de la historia, donde se pudo apreciar el famoso baile de Trump que se hizo viral durante toda la campaña. Come on, everybody! It's fun to see it. It's fun to see it. Además, en su toma de posesión, recordó el intento de asesinato de Butler en Pensilvania y comentó que Dios le salvó por un motivo. No hace falta traducción. For a reason, I was saved by God to make America great again. Con 78 años, Donald Trump se convierte en la persona de más edad en la historia del país en hacerse cargo de la presidencia de los Estados Unidos y terminará su mandato con 82 años. Y ahora estará por ver cómo será el segundo mandato de Trump, que lo empezará con un terrible incendio en Los Ángeles que para cuando se ha grabado este vídeo, los 6 incendios ya registrados han destrozado ya miles de hectáreas y viviendas, dejando decenas de heridos y al menos 25 personas fallecidas y otras 26 desaparecidas. Más allá de este terrible hecho, Trump ha empezado de una forma bastante agresiva y que puede ajetrear el panorama mundial. Sin entrar a debatirlas, estas son las principales medidas que ha comentado el presidente. Anexionar Canadá como el Estado 51, así como el Groenlandia. Si vemos esta foto, quizá nos ayude a entender la importancia geoestratégica de estas tierras y el interés que puede tener Estados Unidos en ella. Y si sumamos en Groenlandia su importancia en materias primas o tierras raras, aún más. Canadá lógicamente se negó y sugirió que igual California quería ser la decimoprimera provincia de Canadá, ya que ellos tienen entre otras cosas sanidad pública y Dinamarca también se ha negado a ceder Groenlandia. Y se hizo viral la respuesta en el Parlamento Europeo del eurodiputado Anders Vistisen, miembro del Partido Popular danés, que dijo lo siguiente. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, f off. Igualmente, ha comentado tomar el control del Canal de Panamá, uno de los más importantes del mundo, por donde pasan más de 13.000 barcos al año, a los cuales se les cobra por pasar. Para que nos hagamos una idea, hablamos de que generó 3.450 millones de dólares de beneficio neto en el año fiscal 2024 y donde en torno al 72% de dichos barcos van dirigidos a Estados Unidos. También ha hecho referencia al gran conflicto que afecta a Europa ahora mismo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump, que tiene una buena relación con Putin, afirmó que podría acabar con la guerra en un día. Entre las principales teorías podemos destacar dos. Una dice que cortará el suministro de armas y financiación a Ucrania para obligarla a firmar una paz donde los ucranianos renunciarán a Crimea y al territorio del Donbass a cambio de entrar en la OTAN y protegerse así de un posible futuro ataque ruso. Y parece que Zelensky, líder ucraniano, ya contempla esta opción como algo muy posible. Otra dice que puede dejar que la guerra continúe más tiempo para debilitar a Europa y que aumente su dependencia de Estados Unidos,
Pues recordemos que la prioridad de Trump es proteger la economía americana del resto, alejarse de la OTAN y, a poder ser, debilitar a la Unión Europea. Y de hecho, hilado con esto, volvemos al tema de los aranceles como impuestos a las importaciones para proteger y mejorar la economía americana y sus empresas, así como la reindustrialización de los Estados Unidos que ya hemos comentado también. Todo esto frente a los BRICS, especialmente China. Igualmente, Trump ha prometido una importante bajada de impuestos y del mismo modo afirmó que los países de la OTAN debían incrementar su inversión en defensa al 5% del PIB. The least amount of money, like Spain, France, below the 5%. Spain is very low. How And can yet, you aren't do they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. How is You know that? what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. Y respecto a China, fue sonado también la valoración de prohibir en el país la red social china TikTok, pero finalmente Trump revocó dicha prohibición en la que dijo textualmente: es una app que usan los jóvenes, y si China roba los datos de los jóvenes, sinceramente, no es un gran problema. Igualmente, Trump prometió llevar la bandera estadounidense a Marte, y aquí la principal empresa a la que se mira es una que ya hemos visto antes, SpaceX, la empresa de transporte aeroespacial de Elon Musk. Además, ha puesto su punto de mira en Oriente Medio, dando su absoluto apoyo a Israel y advirtiendo que aquello será un infierno si jamás no libera a los rehenes antes de que él llegue a la Casa Blanca. De entrada, el 15 de enero del 2025, 5 días antes de la posesión de Trump, Israel y Palestina cerraron un alto el fuego, que no una paz, que sería efectiva a partir del día 19, habiendo intercambio de rehenes entre ambos contrincantes. Tanto Biden como Trump se apuntaron el tanto. Otra que ha sido muy polémica en el país es que Trump prometió indultar a los que asaltaron el Capitolio en 2021, y fue una medida ya cumplida de forma inmediata. Nada más tomar posesión, el presidente concedió un indulto y conmutaciones de pena a casi 1.600 personas procesadas por diferentes delitos relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Y todo apunta a que esto se venderá como un acto patriótico. Trump se ha llegado a referir a ellos como presos políticos. Asimismo, también polémico y que genera mucha división, como ya hemos visto, será ver qué pasa con el tema del aborto en Estados Unidos, varios derechos sociales y raciales, dentro de lo que vimos antes denominado como wokismo, o la posición de los Estados Unidos con la emergencia climática. En sus primeros decretos, nada más tomar posesión, firmó una orden en la que reconocerá únicamente a los géneros masculino y femenino, a la par que se eliminarán programas de diversidad e inclusión y se prohibirá a las personas trans entrar en el deporte femenino. Además, afirmó que Estados Unidos se retira nuevamente de los acuerdos de París que ya hemos visto, a la par que incrementará la extracción de petróleo o gas. Y también firmó otra orden ejecutiva para retirarse de la Organización Mundial de la Salud, a la par que permitirá la reintegración a militares de las Fuerzas Armadas expulsados por no vacunarse. También firmó otra orden para poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento orientado a inmigrantes ilegales. Pero hay que decir que esta última de momento ha sido bloqueada por un juez federal al ser un derecho recogido en la 14ª enmienda de la Constitución. Y aquí es muy importante hablar una vez más del tema de las costas que llevamos viendo todo el vídeo, pues aunque hemos dicho que las tecnológicas o el entretenimiento eran demócratas, debemos entender que los grandes magnates, multimillonarios y oligarcas no son republicanos o demócratas, conservadores, liberales o socialdemócratas como tal, son del poder y se arriman siempre a este. Aquí podemos destacar a Jeff Bezos, el CEO de Amazon, o a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook y su empresa Meta, que se volcaron con Trump tras la victoria, viéndolos junto a otras figuras importantes de estos sectores, como podemos ver aquí. Con esto vemos que estas empresas tomarán un cambio de rumbo anti-woke pro-trumpista y donde, por ejemplo, Zuckerberg ya ha anunciado cambios en las normas de Facebook e Instagram que afectan, entre otras cosas, al movimiento LGTBI y que ha sido muy criticado por dicho grupo. Importante mencionar también el fin de la guerra de Siria, que supuso la caída del gobierno de Bashar al-Assad con el apoyo de Estados Unidos, claramente con un objetivo orientado al petróleo, y habrá que ver qué supone esto en los próximos años. Otros conflictos miran a Hispanoamérica. El primero mira a México, donde aparte de querer ampliar el muro fronterizo y prometer deportaciones masivas o la persecución de cárteles, ha comentado cambiar el nombre del Golfo de México como Golfo de América, lógicamente con la negativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Además, ha sido tajante en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y ha destacado su buena relación con Javier Milei, presidente de Argentina. Hablando de esta relación y sin entrar en la opinión de sus respectivos gobiernos, sí que quiero comentar que muchas personas los igualan como lo mismo y no entienden las necesidades de cada país. Mientras que, como llevamos viendo todo el vídeo, Trump es una persona totalmente proteccionista a través del Estado. Javier Milei se define como libertario o anarcocapitalista y busca o la destrucción del Estado o reducirlo a lo mínimo indispensable. Ya vemos lo que pensaba el argentino allá por 2017, muchos años antes de ser presidente, y puede ser útil esto que comentó el profesor Jesús Huerta de Soto acerca de esta confusión, que creo que puede ser aclarativa. Otra cuestión, no se dejen ustedes engañar pensando que Milei es un ultraderechista o que es compañero de viaje de Donald Trump o de Bolsonaro, etcétera. No tiene nada que ver. Hoy hay un artículo en el Wall Street Journal explicándolo. Donald Trump es un intervencionista tremendo. Es partidario de subir los aranceles. Es enemigo del comercio libre. Quiere proteger la industria norteamericana estableciendo muros a la libre importación de bienes y servicios. Es justo lo contrario de lo que defiende Milei, que no es un ultraderechista, es un ultraliberal. Él en el discurso no se atrevió a decir soy anarcocapitalista, dijo yo soy liberal libertario. Donald Trump quiere manipular el dinero, que se bajen los tipos de interés y que se haga inflación, cuando Milei quiere hacer justo lo contrario, volver a una moneda fuerte y acabar con el Banco Central. No tiene absolutamente nada que ver. Milei es un verdadero liberal, mientras que Donald Trump y los otros compañeros de viaje son populistas de derecha que defienden el socialismo de derechas, el intervencionismo del Estado en la economía, no la libertad. E incluso podemos comentar qué pasará con sus relaciones en Europa y en concreto con Reino Unido, ya que la mano derecha de Trump, Elon Musk, comentó directamente que Estados Unidos declarase la guerra al Reino Unido e invadir el país para derrocar al tiránico, en palabras del multimillonario, gobierno laborista de Keir Starmer. No solo el líder británico, sino varios líderes de la Unión Europea contestaron y reprocharon el comentario de Musk y advirtieron del peligro que supone el dueño de Tesla. Para meter más leña al fuego, a finales de enero, Musk publicó un tuit en su red social X en la que hablaba de cambiar el nombre del Canal de la Mancha que separa a Gran Bretaña con Francia por el Canal de George Washington. Y parece que las pretensiones de Musk van más allá del Reino Unido, pues utilizó su plataforma X para entrevistar y dar visibilidad a Alice Weidel, líder de Alternativa por Alemania, además de hacer campaña abiertamente en su favor, apareciendo incluso en un mitin. Como vemos, Trump ha empezado de forma muy agresiva su gobierno y vamos a tener que estar muy pendientes durante estos 4 años, que serán muy importantes y decisivos, donde parece que van a destacar dos puntos. El primero, una política económica muy proteccionista, y el segundo, una gran actividad a nivel geopolítico, con una clara mentalidad expansionista, llamado por muchos analistas imperialista, ese mismo que ya vimos en el vídeo de la Revolución Cubana, intentando obtener diferentes puntos estratégicos en favor de los Estados Unidos. Ya para ir terminando, recalcar que todos estos análisis se han hecho desde el punto de vista principalmente de los votantes republicanos para entender el porqué de las victorias de Trump en 2016 y 2024. Y que todo tiene matices y excepciones, nada es blanco o negro, y mucho menos en un mundo tan conectado como el nuestro. Pero con esto, creo que una conclusión que podemos sacar tras dos vídeos es que Trump no entró en el Partido Republicano para ser uno más, sino para transformarlo y convertirlo en un partido totalmente trumpista con las ideas que hemos ido recorriendo juntos. Y por último, antes de terminar, si has llegado hasta el final, llega tu turno y me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas tú de Donald Trump? ¿Te parece un gran líder? ¿Qué es lo que necesita Estados Unidos y Occidente como opinan algunos? ¿Crees por el contrario que su llegada es un atraso en derechos y que es un racista, machista o incluso un fascista, como algunos políticos han llegado a decir? A nivel de geopolítica, ¿consideras que hace falta para parar a China y los BRICS? ¿O criticas su mentalidad expansionista e imperialista? ¿Cómo crees que afectará a tu país su segundo mandato? Déjamelo en comentarios y te leo. If you could make America perfect, how would you do it? Well, I think that America is a country that has tremendous, tremendous potential. I think that much like the mind, I think that America is using very, very little of its potential. I feel that this country with the proper leadership can go on to become what it once was. And I hope, and certainly hope, that it does go on to be what it should be. What should it be?
Well, it should really be a country that gets the respect of other countries. Is respect the most important thing in your opinion? Well, respect can lead to other things. When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. For some people, the ultimate goal in life has been becoming the President of the United States. Would you like to be the President of the United States? I really don't believe I would run it, but I would like to see somebody as the president who could do the job, and there are very capable people in this country. Most people who are capable are not running for office. Most men are frightened of politics today. It is a shame, isn't it? Yes? It is a shame. The most capable people are not necessarily running for political office, and that is a very sad commentary on the country. They had major corporations and they had this and that, but they are not running for political office. Why wouldn't someone like yourself run for political office? You have all the money that you possibly need. You've accomplished a great deal, even though you are only 34. I know there's a lot of things that you possibly can do in the years ahead. Why wouldn't you dedicate yourself to public service? Because I think it's a very mean life. I would love and I would dedicate my life to this country, but I see it as being a mean life, and I also see it as somebody with strong views and somebody with the kind of views that are maybe a little bit unpopular, which may be right, but may be unpopular, wouldn't necessarily have a chance of getting elected against somebody with no great brain but a big smile. And that's a sad commentary for the political process. If you lost your fortune today, what would you do tomorrow? Maybe I'd run for president. I don't know. You mean you think you have Y con esto llegamos al final del vídeo. Lo primero, muchas gracias por verlo y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo en seguir creando contenido de este tipo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho, para no perderte ninguna nueva publicación, que ya sabes que aquí lo apostamos todo al conocimiento. Así que espero verte de nuevo en otro vídeo y hasta la próxima.